resumir en 3 frases, Xavi? Bueno, primero que el cristianismo protestante tiene su origen en la reforma de Lutero de 1517, que acaba de cumplir 500 años el año pasado, que a su vez no hay una sola iglesia, una sola rama protestante, sino que tenemos distintas iglesias y ramas, desde las iglesias protestantes más antiguas hasta las nuevas ramas evangélicas que han surgido en los últimos años, y que también hay una diferencia en el cristianismo protestante entre algunas iglesias más liberales y otras que son más tradicionalistas. No es un movimiento homogéneo, sino que hay bastante heterogeneidad, bastante diversidad, y eso lo hace a la vez rico también al cristianismo protestante. Bien, para hablar al respecto, le vamos a dar la bienvenida a Súper Internacionales a Iván Prieto, que es representante de la Confederación Internacional de Teoterapia. Así que muchas gracias por atendernos, Iván. Muchas gracias a ustedes, con todo el corazón, a toda la mano audiencia de Real Poli. Estamos dispuestos a dar nuestra opinión y a participar en este agradable programa. Iván, Rosario, Jorge y Sabino, te saludamos, te vuelvo a agradecer. Quiero que me resumas qué sería el cristianismo protestante en la actualidad. Bueno, el cristianismo protestante hoy en día es el intento genuino de querer revivir lo que se vivió en el primer siglo de la era cristiana, lo que se conoce como la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, la que fundó Jesucristo y la que está relatada en el libro de Hechos de los Apóstoles. Esa iglesia primitiva que guardó las enseñanzas claras de Jesús de Nazaret tal cual, que nunca se mezcló ni se cambió en su esencia, sino que se preservó pura con respecto a las Escrituras y al modelo de vida de Jesús. Lo que intentamos nosotros es parecernos lo más posible a lo que está claro en las Escrituras, y que se cambió al transcurso de los siglos, se mezcló con la política, se mezcló con, se volvió religión, porque realmente hay que diferenciar lo que es el cristianismo de la religión. La religión es el intento del hombre por acercarse a Dios. El cristianismo es lo que Dios trajo al hombre para que a través de Jesucristo pudiera el hombre aprender un modo de vida. Para nosotros el cristianismo esencialmente es un modo de vida, y es el modo de vida que imita a Jesús, que sigue el ejemplo de Jesús. Bien, Iván, ¿cuál es la diferencia entre una persona católica y una persona que, digamos, es protestante? Bueno, yo creo que la diferencia básica para nosotros está en un encuentro menos religioso y más personal con Jesús de Nazaret. Una persona puede admirar a Jesús, como ocurre con la Iglesia Católica, que admira a Jesús, admira a Dios, pero una cosa es admirarla y otra cosa es imitarla, obedecerla, otra cosa es amarla. Y básicamente se trata de algo que nosotros llamamos, en la Iglesia Protestante, un encuentro personal para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de una manera genuina. Y tiene que ver una de corazón, no solamente creer, sino vivir, obedecer, una entrega que yo sincera de corazón. Yo nací en un ambiente católico, estudié en colegios católicos, un encuentro personal con Jesucristo estando en la universidad a 18 años, donde genuinamente esté e imitar a Jesucristo como modelo para mi vida. Entonces, en ese encuentro personal, donde yo tomo la decisión de ser un verdadero discípulo de Cristo, está la real diferencia. El ser discípulo, no solamente el admirarlo, no solamente el admirar su doctrina o su sabiduría, sino el seguir un ejemplo en una vivencia. No solamente es predicar, es aplicar, es vivir, es compartir, es amar, es obedecer lo que dice la Biblia. Y yo creo que ahí radica la gran diferencia. Bien. Iván, acá Jorge Malpeli, te agradezco la comunicación. Yo tengo una consulta para hacerte respecto a cómo vivir, ¿no es cierto? O sea, uno es discípulo de Jesús, pero entre medio ocurrieron 2000 años, ¿no? Entonces, en la actualidad, ¿hacia dónde se está yendo
o hacia dónde está yendo, suena a algo tal vez peyorativo, pero digo, hacia dónde se ven caminando el mundo desarrollado, hacia dónde lo estamos viendo, ¿qué lugar le queda o qué lugar tienen las distintas creencias, las distintas fe, que podemos resumir tal vez en las mayoritarias, ¿no? Dentro de lo que son la musulmana, las vertientes del cristianismo, el judaísmo? Hay puntos de encuentro claramente. ¿Cómo observás el mundo de la fe y de las creencias en la actualidad hoy? Si tiene o sea, está llamado a resolver un montón de situaciones, por supuesto, pero ¿dónde la enfocarías vos? Bueno, es un verdadero desafío lo que se está viendo a nivel mundial hoy, precisamente por la tremenda polarización que vive no solamente a nivel religioso, sino a nivel político y a todo nivel. Y hay que saberlo enfrentar con sabiduría. La idea no es confrontar con las religiones, ni pelear en este momento que hay en tantos lugares del mundo peleas religiosas, sino la idea es poderlo vivir de una manera sabia. En este momento se requiere hablar de una verdadera paz, pero la paz que el mundo busca no es política ni es religiosa, es realmente espiritual, y la paz arranca en la familia. En este momento las diferentes religiones tienen varios conceptos respecto a la familia y respecto a la aplicación de principios religiosos con relación a la familia, y se requiere definitivamente volver a las sendas antiguas, al diseño original establecido por Dios. La familia es la célula básica de la sociedad, y en este momento el Estado está en crisis, las naciones están en crisis, porque las familias que conforman las naciones están en crisis, y cada religión tiene un enfoque totalmente diferente, no exactamente el mismo. Nosotros tenemos puntos comunes, con la que más nos identificamos quizás sea con el judaísmo, que estamos de acuerdo con el Antiguo Testamento. Con el islamismo no tenemos ningún realmente punto de identificación. El solo hecho de que cualquier otra religión niegue, que incluso lo niega el judaísmo, que Jesucristo es el Mesías, es el Señor, nos hace tener unas grandes diferencias. Pero realmente el desafío que tenemos hoy en día para llevar respuestas completas a la sociedad es ir a donde en este momento la sociedad necesita más ayuda, y es precisamente a la crisis que vive los hogares, las familias, los matrimonios, la juventud, y que nosotros no solamente seamos una reunión de cada 8 días, un edificio donde cada uno se va el domingo o el sábado, el día de reunión, a practicar su credo, sino participemos activamente en las soluciones de los problemas que viven las personas. El evitar los divorcios, el evitar el alto índice de suicidios en la juventud, el alto índice de consumo de droga, de alcohol, una sociedad que se desbarata, y que el cristianismo sea respuesta clara para que seamos parte de la solución. Por eso nosotros llamamos la teoterapia, teo Dios, terapia, tratamiento, el tratamiento de Dios para el hombre que está en crisis a nivel personal, está en crisis como esposo, como padre, como hijo, como ciudadano, como profesional, aún como político. Vive una crisis que nace en su interior, en su alma. Está intentando llenar ese vacío interno con tantas cosas que el mundo le ofrece y no lo logra. Pero nosotros pretendemos es dar una respuesta integral, no solamente religiosa, sino espiritual, una respuesta psicológica y una respuesta al cuerpo, a las 3 dimensiones del mundo. Vos sabés, Iván, que estaba analizando la población protestante en el mundo, y el primer lugar que aparece, sobre todo en Latinoamérica, no vamos a hablar de este lado del mundo, es Brasil. Luego, o sea, con un 22% aproximadamente. Después viene México, Colombia, Venezuela, Guatemala, sexto Argentina con un 10%, Perú, Honduras, El Salvador, Chile, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Cuba, Uruguay y Belice. Al mismo tiempo, después, en lo que respecta al mundo, tenés el primer lugar con el 50%, Estados Unidos. Después con el 72%, o sea, el 72% obviamente de su país, ¿no? Claro. Reino Unido,
y después en tercer lugar aparece Brasil, esto a nivel mundial, China, Nigeria, Alemania, Sudáfrica, Indonesia, Kenia y después República Democrática del Congo. ¿Cómo lo ves vos reflejado precisamente aquí en Argentina, que es donde estamos situados? Bueno, ese porcentaje es realmente bajo en Argentina. Sin embargo, a ver, hay que diferenciar, digamos, una fe religiosa que se traspasa de generación en generación como una herencia, ¿no? Mis padres fueron católicos, mis abuelos católicos, mis tatarabuelos católicos, y yo soy católico porque esa fue la religión de mi familia. Claro. En ese sentido, Latinoamérica tiene un alto porcentaje, porque precisamente venimos de España y eso influyó demasiado. El caso de Estados Unidos es diferente por el caso del protestantismo, no viene de Inglaterra, viene de Francia, claro. Influencia, digamos, religiosa. A tener realmente una verdadera vivencia cristiana, digamos, en este momento hay un avivamiento en Brasil, con cantidad de grupos cristianos, igual que en Centroamérica, y Estados Unidos pues siempre ha sido básicamente protestante, aunque cualquier, digamos, persona aún protestante, yo quiero también aclarar eso, puede también sacar la creencia. Mis abuelos protestantes, mis padres protestantes, y yo también protestante, y puede convertirse el ir a una misa, el ir a un culto, el ir a una reunión de su religión en otro formalismo religioso que se recibe por herencia y no por convicción personal. Tenemos personas que han venido aún criándose en ambientes protestantes desde niños, pero se vuelven religiosos, o sea, su vida no tiene un genuino cambio y solamente hasta cierto momento de su vida en que adquieren una conciencia y una verdadera convicción, adquieren un compromiso. Argentina ha tenido muchas influencias, desde su fundación está la masonería, está el mismo catolicismo, incluso tenemos pues el Papa, que es argentino, pero aún así no podemos decir que sea un porcentaje alto de la iglesia protestante. Está en un proceso, hay un avivamiento con ciertas iglesias en Argentina, hay una juventud, es interesante la respuesta a la juventud. Tenemos en muchos de nuestros ministerios a nivel cristiano cantidad de jóvenes que están aceptando este reto de vivir la vida cristiana de una manera más comprometida, no por herencia religiosa, no porque lo recibieron de sus padres. Brasil también lo tiene ese fenómeno. Sin embargo, comparado con la población, todavía nos falta mucho a dónde llegar. Claro, porque si nos situamos en Argentina, claro, a eso te iba a decir, creo que en Argentina sobre todo estamos en un momento de mucha concientización, donde temas tabúes que antes nos hablaban, por ejemplo el tema de la iglesia, el Estado, inclusive el aborto, que no son temas que interesen en este momento, por lo menos en este programa, con lo que respecta a esto, pero sí que son temas que se están poniendo, que se están discutiendo, que antes directamente era como una tradición familiar. O sea, hoy por hoy un matrimonio tiene un bebé, va y lo bautiza. Y después dice, hoy por hoy los chicos dicen, a mí no me preguntaron si yo quería bautizarme o no. Entonces lo que se suele hacer es que directamente los abuelos son católicos o son cristianos, entonces deciden llevar al nene a la iglesia para que la bauticen. Y se hace más por la tradición que por otra cuestión. Eso está quedando atrás. Otros temas más también es la iglesia, el casamiento por iglesia. ¿Hasta qué punto se va a seguir haciendo? ¿Va a seguir siendo la tradición? ¿O crees que puede llegar a morir en algún momento? Yo espero que así sea. Yo espero que realmente sean decisiones por convicción y no por herencia religiosa, que yo quiero resaltar esa gran diferencia. Que ahora, cuando surgió el debate del aborto, si se dieron cuenta, obviamente hubo una unión impresionante de las iglesias cristianas en Argentina. Sí. Y el día decisivo de la votación en el Senado, a comparación con la decisión de los diputados, había una cantidad inmensa de grupos cristianos que estábamos apoyando en este momento. Y lo interesante es que nos conocimos de todas las iglesias de Argentina, y habían cantidad de jóvenes, que era lo que más impactaba. Claro. Había más de 500.000 jóvenes en la plaza en ese momento del Congreso, identificados no exactamente por un pensamiento religioso, sino por convicciones personales centradas en principios, que es algo muy diferente
Muy diferente es apoyar un pensamiento religioso porque lo han apoyado mis padres, mis abuelos, y así se piensa aquí en Argentina y en todas partes, y mi familia piensa así, punto. A otro punto, entender que yo tengo una convicción personal sustentada en un principio que dentro de mí es firme, ¿sí? Con relación a la familia, con relación al aborto, con relación a la vida misma, y yo quiero defenderlo porque yo estoy convencido que ese principio debe establecerse de esa forma, porque va de acuerdo al diseño de Dios. El que un joven tenga ya ese tipo de pensamientos muestra un avance en la sociedad. El que no se matricule con una escuela religiosa o con una herencia religiosa, sino que tome decisiones por convicción, muestra mucho. Y efectivamente hay polarización, ¿no? Hay polarización, sin embargo la idea no es confrontar, la idea parte nuestra en ningún momento será confrontar, sino siempre defender lo que nosotros consideramos debe ser lo básico en una sociedad, los fundamentos. Claro, creo que lo que sí se terminó dando con este tema del aborto es eso que decís, que era tan fuerte, vamos a ponerlo por colores más allá de que no me interesa indagar en eso, pero eran los verdes con los celestes, y era tanta la marea verde que las personas que estaban a favor de, digamos, de las dos vías, como se lo llama, no vieron otra salida que salir a defender, porque si no parecía que directamente eran ellos y no había del otro lado. Entonces se encontró con ese choque de ideologías y terminó despertando esa gran marea también celeste, que parecía un Boca River, te digo, que era el día que se definió digo, como si fuese un partido de fútbol, tormenta ¿no? torrencial, No. bajo la lluvia, y cuadras y cuadras de pañuelos celestes y cuadras de pañuelos verdes. Claro, era impresionante lo que se generó, que también ahí no importaba el color, el pensamiento, la iglesia, o mismo eso que se generó en Luján, de cómo la iglesia, que no suele meterse en asuntos de Estado, se vio obligada a salir a decir, muchachos, es una locura que esto esté sucediendo, e inclusive el Papa Francisco. Así es, así es. Eso es bien importante, entender que ya la sociedad no puede quedarse callada. Claro. Cuando se pone en riesgo los cambios en la misma estructura y la base de la sociedad, que es la familia, o que es la vida misma. Entonces ya ahí debe uno actuar por convicciones, no por fanatismo religioso, no por defender, como tú dices, una ideología o una bandera, sino por convicciones. Yo estuve allí indiscutiblemente y no nos importaba la lluvia, teníamos claros nuestros principios, pero lo interesante es que estábamos todos los grupos cristianos, la gran mayoría, defendiendo una convicción, un principio, porque estaba en riesgo el futuro en ese área, en Argentina. Y yo les escuchaba a ellos también, entre nosotros hablábamos, bueno, esto nos obligó a salir a la calle, a no quedarnos callados. Les escuchaba a mis compañeros, a pastores, no podemos seguir nosotros con los brazos cruzados, indiferentes, insensibles a las decisiones que se tomen, donde se pone en riesgo el futuro de la familia y el futuro de la sociedad. Tenemos que actuar defendiendo convicciones y principios, y eso me pareció un gran avance en Argentina. Perfecto. Sabi. Bueno, ¿qué tal? Sabino Mostacho le habla. Quería saludarlo y tenía una pregunta para usted que es muy pertinente en base a todo lo que usted ha comentado. Que, ¿cómo ve usted el acercamiento que han tenido con iglesias cristianas evangélicas dos políticos que tienen orientación ideológica aparentemente disímil, Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador, que ambos han recurrido a la ayuda de grupos evangélicos en sus campañas, que han hecho promesas a sus votantes evangélicos? ¿Cómo ve usted también la movilización, la participación política de los cristianos evangélicos y católicos también por toda esta comunión que usted ha comentado que se forma alrededor de ciertos temas? Bueno, yo aquí voy a serle bien honesto. Nosotros en Colombia tuvimos nuestro propio partido político. Y allí llegamos a tener un senador que nos representaba a nosotros, el senador Jimmy Chamorro, en Colombia, que él hizo una gran defensa en el Congreso durante 4 periodos de los principios cristianos. Pero quiero serle bien honesto, o sea, es muy difícil a veces interpretar la decisión de algún político de querer buscar el apoyo de la iglesia evangélica si su interés no es, a veces en la gran mayoría, el interés son los votos.
nosotros nos sentimos durante muchos años utilizados por gran cantidad de políticos que iban a nuestras iglesias y buscaban nuestro apoyo, allí oraban, allí se arrodillaban, allí confesaban a Jesucristo, los apoyábamos porque creíamos en ellos y pasaba lo mismo que ocurre con todos los políticos. Una vez se posicionaban, nos daban la espalda, no defendían los principios, era solamente un interés en la votación. No puedo de ninguna forma juzgar al nuevo presidente electo de Brasil. Entiendo que su esposa es bien involucrada en una iglesia, la iglesia bautista, y que él asiste, y tengo que respetar esa decisión y esa convicción de él. Se demostrará todo cuando esté gobernando. Y todos, hay acercamientos que son genuinos, que son reales y verdaderos. Hay otros que son por intereses solamente electorales y tristemente la gran mayoría. Por eso nosotros decidimos lanzar una persona que fuera nuestra, porque ya no le creíamos a todos los que nos buscaron en tantas campañas electorales en diferentes países. Ya no le creíamos, porque ellos cambiaban una vez eran elegidos. Y para ellos esto es un fortín político impresionante. O sea, el cristianismo, las iglesias evangélicas manejan, digamos, una gran masa que puede tener influencia en las elecciones de cualquier político. Pero si no se ve un genuino compromiso personal, o sea, que no se hicieron cristianos durante la campaña, porque ocurre que durante la campaña todos se hacen cristianos, sino que tenían ya esa convicción de atrás y lo han demostrado con un modo de vida, con un testimonio genuino, siendo profesionales, políticos, digamos, de carrera, y luego lo demuestran una vez llegan y ejercen esos principios cristianos aún en el ejercicio de su área política, sea la que sea, realmente vamos a creer en ellos. Respeto y admiro a los que lo hacen de corazón, y si ellos lo están haciendo de corazón, bueno, Dios juzgará y se demostrará cuando estén en ejercicio. Pero sí quiero confesarles que durante muchos años, más de 25 años, nos sentimos utilizados por la gran mayoría de políticos que en campaña decían que eran cristianos y después de que eran elegidos nos daban la espalda, como la gran mayoría de los políticos. ¿Alguna más, Xavi? Sí, y una última pregunta. ¿Cómo deberían hacer las iglesias cristianas evangélicas? ¿Deberían incentivar la participación en partidos ya existentes? Lo intentó la Iglesia Católica con la Democracia Cristiana y algunos partidos conservadores y no ha resultado muy bien, que digamos. Hoy se puede ver que la democracia cristiana, salvo en pocos países, está en decadencia por lo general. El caso más paradigmático en Alemania, ni más ni menos. La creciente decadencia que tiene la democracia cristiana como fuerza política. ¿Se deberían conformar partidos nuevos, apoyar candidaturas independientes? ¿Usted qué cree? Bueno, nosotros intentamos en Colombia conformar, primero lo conformamos el partido C4, Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad, pero debido a que no tuvimos el apoyo de todas las iglesias, después de la tercera elección perdimos la personalidad jurídica por las leyes en Colombia. Lo intentamos también en Ecuador y en Venezuela. Yo sugiero lo siguiente, yo propongo lo siguiente y tendrá que darse en el momento. Es la conformación de lo que podríamos llamar un partido único cristiano, que uniera a todas las iglesias evangélicas, que se salieran de dejar de respaldar a cualquier partido tradicional y que nosotros tuviéramos nuestro propio partido con hombres de Dios reconocidos de testimonio, obviamente preparados para gobernar y de una hoja de vida limpia, y pudiéramos apoyar a esas personas. No ha sido fácil, lo intentamos en varios países. Pero ¿qué ocurrió? Muchos de las iglesias ya tenían una orientación política hacia un candidato, estaban comprometidas, tenían intereses, nos costó mucho trabajo y lo hemos venido intentando. Lo que realmente sería ideal, un nuevo partido único que uniera a todas las iglesias cristianas de sana doctrina y que tuviera la oportunidad de lanzar sus propios candidatos, preparados dentro de la iglesia, profesionales, capacitados, preparados para gobernar, y que nosotros confiamos en ellos porque conocemos su hoja de vida, conocemos su testimonio y creemos que puede representar a la iglesia cristiana. De resto no va a ser fácil, porque tristemente hay muchos que tienen sus intereses políticos y bueno, y quiero confesarle también lo siguiente: hubo políticos en muchas iglesias que llegaron a pedir sus votos y ofrecían el equipo de sonido, las sillas, un local,
y tristemente algunos de los nuestros también cayeron en esas trampas. Entonces nosotros preferimos algo que sea limpio, algo que se salga de todos los partidos tradicionales, que no se salva tristemente uno que no esté exento de sospechas de corrupción. Y no es que seamos mejores, para nada. Queremos ofrecer una nueva alternativa, una alternativa genuina, con hombres genuinos, con hombres de corazón, fieles e idóneos, para poder gobernar y que estén realmente interesados. Hay una definición que quiero aquí aclarar de lo que la Biblia dice un funcionario público. En Romanos 13, del 1 al 7, se menciona con una frase que es un funcionario público. Es un servidor de Dios para el bien de la comunidad. Así debe ser un funcionario público. Sirve primero a Dios y genuinamente se interesa por su pueblo. El mismo Jesús hizo un análisis de los políticos de hace 2000 años, que sigue vigente. En Marcos 10, 42 al 45, Jesús dijo lo siguiente. Jesús dijo: los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen de ellas potestad. Eso lo dijo hace 2000 años y sigue vigente. Pero Jesús no prohibió el participar en política. Jesús dijo: si alguno de vosotros quiere ser el primero o quiere hacerse grande, le colocó dos requisitos. Uno, debe ser siervo de todos, y dos, debe dar su vida en rescate por muchos. O sea, debe tener un compromiso de servir a la comunidad y que su vida esté realmente entregada al servicio de los demás, que muy poco lo cumple. Iván, te voy a hacer la última consulta, que es prácticamente una obligación. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes como protestantes con el Vaticano y especialmente con el Papa Francisco? Bueno, realmente son relaciones de respeto, relaciones cordiales. No estamos en ningún momento, digamos, matriculados, digamos, espiritualmente ni religiosamente. Estamos totalmente en desacuerdo con muchas de las posiciones doctrinales que la Iglesia Católica en este momento respalda, totalmente de acuerdo en que tergiversaron la misma aplicación de la Biblia, y respetamos, tenemos relaciones de respeto mutuo, de tolerancia, relaciones digamos, de que no nos metemos los unos con los otros, aunque se han recibido muchos ataques, pero aún así los entendemos. Obviamente respetamos al Papa Francisco, es una autoridad religiosa. La Iglesia Católica tiene mucha influencia a nivel mundial, pero no estamos de acuerdo con la forma en que han aplicado el cristianismo. Es contraria a la verdadera, que la misma Biblia lo dice. Y lo otro, que le han dado más importancia a mandatos de hombres que a lo que dice la Escritura. Y nosotros somos muy pegados a la Biblia, muy pegados al manual de la vida. Claro. Es una relación de respeto, una relación, digamos, cordial, nunca de confrontación, nunca de ataque, sí de mutuo respeto. Nos hemos unido en algunas ocasiones cuando se trata de respetar principios en algún país, de respetar algunas leyes. Ahí de pronto estamos de acuerdo, pero no más, hasta ahí llegamos. Genial. Bueno, Iván, te agradezco muchísimo la comunicación y quedamos a disposición para lo que necesiten. Un verdadero placer tener la mirada de lo que es el cristianismo protestante, porque muchos piensan que es lo mismo ser cristiano que ser protestante y demás. Entonces está bueno en este programa tomarnos el tiempo y el lugar para saber las diferencias, y que más allá de que muchas veces se piense que la iglesia es la misma, la ideología, como bien dijiste al final, no es lo mismo, y que los pensamientos son diferentes, más allá de que muchas veces, por ejemplo, en el caso del aborto, se hayan sumado a defender una misma causa. Así es, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, y no sé si me das la oportunidad de hacer una invitación. Sí. Bueno, el próximo 9 de diciembre, nosotros aquí en Capital Federal vamos a realizar un evento donde intentamos rescatar, digamos, los valores cristianos de la Navidad, y es en el Salón de Eventos Polinomio en Villa Urquiza, a las 18 horas, donde queremos hacer una celebración de Navidad en familia, y queremos invitar a nuestros oyentes, ya están invitados de La Plata y de toda la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, a que nos acompañen el domingo 9 de diciembre a las 18 horas en el Salón de Eventos Polinomio en Villa Urquiza, a un evento donde vamos a tratar de una manera muy especial, con una puesta en escena, con danzas, con orquesta, con un mensaje reconciliador de la familia, de la restauración entre las relaciones de padres e hijos, de buscar delante de Dios que la familia se una en Navidad a los principios espirituales.
Están todos cordialmente invitados el domingo 9 de diciembre, Salón de Eventos Polinomio en Villa Urquiza. Perfecto, te agradezco muchísimo, Iván, y obviamente invitamos a todos los que están escuchando a acercarse allí a disfrutar de la Navidad en un momento en donde Argentina está bastante complicado y las fiestas es lo principal para unir a los seres queridos y disfrutarlas. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes y también ustedes están cordialmente invitados. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba Iván Prieto del Cristianismo Protestante, le agradecemos muchísimo la comunicación. Enseguida